del famoso marchómetro. ¿Cómo estás, mi estimado Abelardo? Buenos días, te saludo con mucho gusto, esta vez de manera telefónica por las circunstancias. Esta vez sí, porque si no me hubiera agarrado en pleno plantón, mi querido Adán. Buenos días a ti y al auditorio. Buenos días, amigo. Sí, te entiendo perfectamente. Estamos ahí viendo que mucha gente ya está teniendo dificultades para desplazarse, pero bueno, por lo menos tenemos la ventaja de tener esta comunicación telefónica. Platícanos cómo estás viendo esta jornada. Oye, pues es un caldo de cultivo que oportunamente está aprovechando la coordinadora y los allegados con los sindicatos. Creo que hay mucho que están peleando, ¿no? La coordinadora nacional de trabajadores de la educación, pues está montándose en las promesas incumplidas de la presidenta Claudia. Cuando la presidenta Sheinbaum estaba de campaña en la frontera, ella dijo que iba a derogar la ley de pensiones de 2007 y del 97. Y entonces, cuando hace un par de días dijo que no iba a poder hacerlo porque iba a colapsar las finanzas públicas, pues finalmente de ahí se agarraron como bandera para poder decir que estaba incumpliéndoles y de ahí se van a agarrar, ¿no? Pero eso súmale que ya de por sí tenían solicitudes que eran incumplibles, ¿no? Como un incremento salarial del 100% cuando les habían prometido el 9% en las negociaciones, cosa que pocos empleados en este país tienen, pues ellos le estaban prometiendo más del doble de lo que fue la inflación. Si a eso le sumas las organizaciones de servicio público, ¿no? Los transportistas que están en contra del cablebús, y si a eso le sumas a los trabajadores de la educación que todavía no han tenido la promesa cumplida de federalizar la nómina, y si a eso le sumas los estudiantes, los trabajadores del poder estatal que también están peleando temas de finanzas porque quieren seguir cobrando en efectivo, y si a eso le sumas pues ya cualquier cosa, pues hace que Morelia sea un caos, ¿no? Pero todo esto tiene un fondo. Para mí el fondo es que pues les creció el enano, y con mucho respeto lo digo a los integrantes de las organizaciones, porque seguramente muchos de ellos o no saben ni qué están peleando o ni se van a ver beneficiados con las mesas de negociación. Entonces, ¿a qué me refiero? A que durante muchos años estas organizaciones pues fueron utilizadas como ariete de algunos políticos, ¿no? De algunos movimientos. Eran los golpeadores, eran los que en su momento pues le colapsaban la ciudad a el PRD, ¿no? Ahora le colapsan la ciudad a Morena, le colapsaban el país al PRI, le colapsaban el país, la capital, al PAN, ahora se lo colapsan a Morena. A eso me refiero, que este movimiento empezó a tener, o cambió de manos de dueño, o empezó a tener vida propia, cuando se dieron cuenta del poder que tenían, del poder que les dieron. Y entonces con ese poder, este movimiento con vida propia, pues se pone a pedir lo que es impensable, ¿no? Aumentos salariales del 100%. Al rato van a pedir no ir a dar clases durante el tiempo que son periodos escolares, ¿no? Hacer home office. Hacer home office, claro. Y ¿sabes qué? Dentro de todo esto, sí, entiendo que son temas laborales, pero en el tema educativo no puedes deslindar los temas laborales de lo educativo. Y entonces entenderé que estén peleando la ley de pensiones y su afore y su retiro y que la edad para retirarse y los años de servicio y el aumento salarial y la federalización, y estaban hablando de un seguro de vida que los trabajadores estatales no están teniendo. Entiendo todo eso, ¿no? Entiendo que la presidenta diga estoy haciendo hasta lo imposible para darles el 9%. Entiendo que no pueda manchar la investidura y no se reúna con ellos, y entiendo que pues para eso está la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación, para resolver. Puedo entender todo eso, pero nadie está hablando de la educación a los niños. Nadie está hablando de la cantidad de escuelas que ya llevan días, semanas sin educación. Nadie está hablando de los años que lleva afectación la educación en este país. ¿Por qué? Pues porque finalmente lo vieron como un movimiento, un botín político, un medio para enriquecerse, algunos, las cúpulas, y en los niños nadie piensa, ¿no? Y entonces nadie piensa que tenemos, que cada vez los chavos antes, cuando tú y yo estudiábamos, pues a lo mejor una licenciatura bastaba, ¿no? Y tantito más adelante, pues ya una maestría. Y eso porque ya salías hablando inglés de la secundaria, porque te lo daban, porque había cívica, porque había civismo. Ahora
La verdad es que no sé qué va a ser necesario para que nuestros hijos, nuestros nietos, se preparen para poder competir en un mundo que no se está esperando, ¿no? Con un Japón, con un Estados Unidos, con un China, con un Europa, que no se está deteniendo a sus conflictos, o que si tiene conflictos, que seguramente los habrá, pues están anteponiendo el poder superior que es la educación y el poder superior que es la niñez. Lo están anteponiendo porque ellos sí saben que la niñez es el futuro de cada país, ¿no? Y creo que ese es el gran problema. Qué bueno que están peleando sus derechos, qué bueno que todavía tenemos la libertad de pelear nuestros derechos, pero creo que se están olvidando, como hace mucho tiempo, de la educación para el futuro de este país. ¿Es una coincidencia desde tu punto de vista, Abelardo, o hay algo de fondo? Ayer, por ejemplo, los maestros de la CENTE arreciando sus protestas, intentando tomar las vías del tren. Antier, los comuneros de Arantepaco incendiando vehículos afuera de la Casa Michoacán, la residencia oficial del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Y otra serie de movilizaciones que hemos visto en los últimos días, los normalistas ayer irrumpiendo también de manera violenta en la sede de la Secretaría de Finanzas. ¿Coincidencia o qué está pasando? No, yo creo que no olvidemos que el domingo es la jornada del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué mejor semana para hacer estos desmanes? Si estos desmanes los hicieran la semana que entra, pues tendrían menos impacto mediático, ¿no? Tendrían menos afectación nacional incluso, porque ya subieron a la mesa de que hay un posible boicot para las elecciones del 1 de junio por parte de la coordinadora y de los grupos que se están allegando a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor pretexto tiene hoy el gobierno federal para poder decir hubo menos votación de la que esperábamos porque el pueblo bueno y sabio sí quería salir a votar, pero con los movimientos los espantaron y por eso pensaron que no podían votar y por eso hubo una baja votación, lo cual hasta me hace especular. A lo mejor hasta viene de adentro el movimiento, ¿no? Lo cual sería todavía más delicado. Y hablando de la jornada electoral del próximo domingo, hemos escuchado voces a favor y varias voces también en contra. Dice la presidenta de México que algunas encuestas anticipan una votación que me parece pues un pronóstico bastante optimista en la mira de ellos, del 38%, pero dice Ricardo Anaya que pues no se trata de un fraude vulgar que va a terminar por descarrilar al poder judicial. Voces que dicen que no se espera ni siquiera un 10% de votación. ¿Tú cómo estás viendo este tema? Mira, independientemente del porcentaje de votación, que tampoco creo que supere el 10%, independientemente de eso, creo que no es la solución al Poder Judicial. Quiero ser muy claro, necesitamos una reforma al Poder Judicial. Si el objetivo es acabar la corrupción, es más, te voy a fijar tres objetivos de la reforma del Poder Judicial. Acabar con la corrupción de jueces y magistrados, ministerios públicos, por supuesto. Mejorar la impartición de justicia, ¿no? Por lo menos esos dos. Si quieres eliminar la corrupción en ministerios públicos para arriba, tendrías que reforzar lo que en su momento era el Consejo de la Judicatura, ¿no? Necesitamos un órgano que controle las decisiones de los jueces. El Poder Judicial no está corrupto. Lo que está corrupto son algunos jueces, algunos ministerios públicos, pero no el Poder Judicial como tal. Entonces debemos de tener un órgano que los ponga en orden, que ponga en orden a ese ser humano que se pasa de la raya. Y ese es el Consejo de la Judicatura. Tendría que reformarse, que ahora va a ser un tribunal de justicia y de administración, o no sé cómo le van a llamar, que tendrá que reformarse, pero si sigue estando dentro del mismo Poder Judicial y no le dan dientes y no le dan autonomía, pues no importa quién llegue. Va a haber algunos corruptos que se van a colar, como dijo Noroña, se nos colaron algunos, ¿no? Y segundo, si realmente el objetivo fuera mejorar la impartición de justicia, en esta reforma hubieran incluido las fiscalías de la policía. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que pasa. He oído muchas voces de dos casos muy sonados, ¿no? El líder que detuvieron en Zacapu, si no me equivoco, y que dejaron salir, y el amparo al exgobernador Silvano Aureoles. Y dicen que eso es corrupción del Poder Judicial. Yo digo que no. Yo digo que los jueces están interpretando las malas capturas o las buenas habilidades de los abogados. Los jueces no están para ver qué es justo, qué no es justo, están para aplicar el derecho. Porque si un abogado encuentra el resquicio para poderse colar, el juez apegado a derecho tendrá que aplicar la ley, y si el abogado lo hizo mejor que el acusador, ¿no? El defensor mejor que el acusador, tendrá que dar un amparo.
por más de que el ministerio, el juez no esté de acuerdo, apegado a derecho, tendrá que reconocer que fue más hábil utilizando la ley el abogado que el acusador. Y eso es lo que está pasando. Yo no justifico ni el amparo ni la libertad de este líder en Zacapu. Lo que yo estoy diciendo es que si el juez, que si fue más hábil el defensor que el acusador, el juez tiene que estar apegado al derecho. ¿Por qué? Porque si fuera al revés, si fuéramos alguno de nosotros, quisiéramos eso, que se aplique la ley en base a las habilidades de nuestros abogados o de nuestros acusadores. Eso es lo que quisiéramos. Entonces, creo que la corrupción en el Poder Judicial no se soluciona metiendo la tómbola donde hoy los ciudadanos, a menos que alguien del auditorio me pueda desmentir, no tenemos elementos para elegir quién va a ser el mejor para llegar a estos puestos que nos van a marcar los siguientes 9, 12 años. Híjole, complicado el escenario. Te agradezco como siempre tu disposición y tiempo, amigo, para que platiques con nosotros y la audiencia sobre estos temas que son noticia, y si te parece bien y la CENTE y las demás organizaciones lo permiten, nos estamos viendo de manera presencial la próxima semana. Claro que sí, amigo. Te mando un abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias. Vamos nuevamente a una pausa. Por favor, no le cambien. Nos perfilamos a la recta final, pero le voy a actualizar la información de cuáles son ya a estas alturas de la mañana los cruces, las avenidas que se encuentran ya cerradas, bloqueadas completamente por los manifestantes en esta jornada de caos para la capital michoacana.